Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a esta otra edición de Las Tardes en el Museo. El día de hoy es una ocasión muy especial, nos acompaña una invitada muy especial que pues nos hizo el gran favor de venir desde Mexicali, desde el Instituto de Investigaciones Culturales del Museo UABC, la doctora Lorenia Urbalejo, por la cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Les recordamos aquí que las tardes en el museo se realizan a través de la Dirección de Cultura, por encomienda de nuestro alcalde César Iván Sandoval Gámez, que nos dio como encomienda el de generar espacios de debate, de educación, pues que se propague la cultura aquí en nuestro municipio. Entonces, para esto se llevan a cabo estos eventos aquí en el Museo Regional. El día de hoy también me gustaría agradecer la compañía que haya asistido aquí a nuestra directora de Cultura, Heidi Astrid Sarabia Arce. Un fuerte aplauso, por favor. Y para continuar aquí con la conferencia del día de hoy, titulada El Museo como Espejo Social, a quienes exhibimos y qué revelan esas decisiones. Para continuar me gustaría leerles una semblanza de la doctora Lorenia Urbalejo Castorena. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California, tiene grado de maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán y de doctora en Antropología por la UAM. Realizó 2 años de investigación postdoctoral en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC, donde también se desempeña como subdirectora. Pertenece al cuerpo académico Identidades, Fronteras y Postcolonialismo y es nivel 1 en el SNI, en el Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2007 ha trabajado en investigaciones enfocadas al análisis del espacio urbano, frontera, etnicidades y juventud. Sus proyectos de investigación más recientes son, abro comillas, procesos urbanos en torno a los fraccionamientos de interés social y sus prácticas de encerramiento, donde es responsable y colabora en una articulación entre el museo y el contexto, diversidades y desigualdades socioculturales en Baja California, y desigualdades, espacio urbano y vivienda en León, Guanajuato, 2006-2024. Bueno, pues sin más por mi parte, les pido un fuerte aplauso y le cedo la palabra aquí a la doctora. Gracias, hola, buenas tardes, gracias por la introducción y gracias por la espera. Es mi primera vez en San Luis y en las dinámicas interestatales, entonces pues tuve ahí un contratiempo con el horario, pero les agradezco mucho que estén acá, agradezco mucho la organización, la oportunidad de conversar con ustedes, en especial la comunicación con Álvaro, que para mí fue muy importante porque pues hemos coincidido en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC y pues me resultó muy motivante que él esté involucrado en las actividades, que esté trabajando y pues que se abran estos espacios. Voy a tratar como de avanzar un poco en la cuestión de la discusión de los museos para plantearles las problemáticas que estamos atendiendo, específicamente diría en el Museo Universitario de la UABC, pero que en comunicación con otras áreas también museales, pues hemos coincidido tanto en México, en Baja California, como en otros espacios en América Latina, de preocupaciones comunes. Les cuento que el Museo Universitario, que pertenece al Instituto de Investigaciones Culturales, es una unidad académica dentro de nuestra universidad, pues atípica precisamente por tener un museo, además de más áreas, y porque es un museo que heredamos, decimos, del gobierno del estado de Baja California. Al ser un museo heredado que se configuró en los años 70, tenía un perfil en específico, ¿no? Que era atender un poco también en diálogo
que se estaba exhibiendo en otros museos regionales y posteriormente al ingreso de compañeros investigadores, ese museo se reconfiguró desde los estudios culturales hacia la especificidad de Baja California, ¿no? que comprendía la historia de Baja California, que le era única y que tenía que ser exhibida en el museo. Sin embargo, también nos encontramos que en esta conformación del museo actual, en el discurso de la museología, pues nos hemos quedado como un poco, digamos, no muy dinámicos y dinámicas, ¿no? Como que se hizo el museo, se estableció el museo y después el mundo cambió, el propio instituto cambió y el museo siguió ahí sin moverse, y es hacia donde apuntamos en estas reflexiones de qué se está pensando sobre los museos ahora, ¿no? Entonces, estas preguntas de qué exhiben quién exhibe y además qué se exhibe con estas historias en los museos, pues es centro de las preocupaciones. También, claro, con la conciencia de que no todo puede ser exhibido. Desafortunadamente, no todas las personas entran en un museo porque pues se acota, ¿no?, la exhibición, pero en el Museo Universitario ha sido muy importante para nosotras y para nosotros, pues preguntarnos qué percibe la gente del museo sobre sí misma, ¿no? Entonces, hemos convocado a diferentes grupos de personas de la sociedad civil, grupos étnicos, nos han acompañado también grupos de Sonora, específicamente de San Luis, de Pozas de Arbizu, Jucapaz de Pozas de Arbizu, para poder repensar en conjunto este museo y la exhibición permanente que tenemos. Es un museo con una sala permanente de historia regional, migración, desierto y frontera, y con 2 salas de exhibición temporales que se está renovando cada 4 meses aproximadamente esas exposiciones. Y pensando un poco también en estas coyunturas de qué pasa en el mundo y qué pasa en la frontera, es que nos estamos encaminando a rehacer nuestros guiones. Aquí solamente precisar en cuanto a dónde surgen los museos. Podemos comprender que los museos como espacio fueron creados para mostrar aquello que podría ser extraordinario en el sentido de exótico, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, y recién la semana pasada en visita en otro museo universitario lo veíamos, como estos galerías, estanterías de las maravillas, ¿no? Todo aquello que era inusual dentro del mundo y que podía traerse a un espacio cerrado y mostrarle a las demás personas qué estaba pasando. Y eso puede ser tan exótico como dinosaurios, huesos, pero también pues personas, ¿no?, que no corresponden a la corporalidad más común, plantas. Entonces, estos museos fueron en la modernidad pensándose desde eso otro exótico que merecía la pena ser mostrado en una vitrina. Pero eso ahora pues va a tener como muchas dudas y muchas preguntas éticas, además, enfrentándose por qué yo exhibo algo que causa asombro en ese contenido, ¿no?, de lo extraordinario. También en este proceso de los museos se instalan en la ilustración como este pensamiento ilustrado de que hay quienes conocen más y son quienes configuran el museo, y hay quienes son exhibidos, es decir, como una dicotomía aquí entre el conocimiento, entre los grandes saberes y el público en general, que puede estar en exhibición o puede acudir al museo, pero que es planteado como desde estos conocimientos que parecen ser supremos, ¿no?, en la ilustración, que ya sabemos que la ilustración es un proceso amplio, que es un proceso además europeo,
pero que también está perfilado a un grupo en específico, que son los hombres de saber, los hombres de conocimiento, y ahí pues va a ir excluyendo un montón de otros aspectos de la sociedad que no van a ser considerados como alguien que puede crear ese conocimiento. En América Latina en específico estaríamos pensando que parten de los colonialismos y de la misma forma están centrados en Europa, y todo lo que no sea europeo, todo lo que no se asemeje al europeo, pues también tendría este dejo como de exoticidad. Y en esos museos también latinoamericanos, bueno, alrededor del mundo, pues vamos a tener como una captación de lo que es el Estado-Nación, quiénes somos, en este caso los y las mexicanas, y cómo debemos de ser. Entonces así empiezan los museos a construir sus colecciones, porque para que un museo funcione pues necesita esos objetos que mostrar, y esos objetos son las colecciones, que van a ser identificados en muchos casos pues en estas divisiones, ¿no? De naturaleza, humanidad, una separación de lo que es el mundo natural y lo que son las personas, específicamente pues los hombres ilustrados, lo que es la razón, lo que es la verdad. Los museos van a hacerse como un espacio de un conocimiento, pero un conocimiento que es puro, no se muestra y toca interpretarlos, que va a ser pues esta área de la museología y de la museografía, y que además van a tener oposiciones jerárquicas, ¿no? La humanidad, el hombre frente a la naturaleza, el hombre va a ser más que la naturaleza, porque la naturaleza se va a convertir en un medio de dominio. Y también vamos a ver estos marcajes que hacen diferente y distintivo a lo otro. Todo aquello otro que no encaje, decía, con estos cánones de lo europeo, ¿no? De estos deberes ser de los hombres ilustres, de los hombres con cierto tipo de fenotipo, de características físicas, etcétera, y etcétera. Entonces, en los estudios de los museos, pues nosotros identificamos la conformación de estos dentro de distintos siglos, ¿no? En el siglo XIX, como un enfoque, pues como decimos aquí, de conservación, de registro, una clasificación, estas grandes bodegas, que no sé si en el caso de algunos de ustedes les ha tocado entrar, estas bodegas donde está toda la colección, todas las piezas y todo lo que se ha ido clasificando. Incluso en los propios museos de México había cajas ocultas, ¿no? Lo que no podía ser mostrado, y muchos de ellos tenían que ver con lo que ahora nombramos como diversidades, ¿no? Tanto culturales como cuestiones de género, etcétera, que no podían ser mostrados ante el ojo de lo público. En el siglo XIX estamos hablando entonces de museos elitistas, de un grupo de gente que podía acceder hacia ellos, y de autorreferencia, entonces, de quienes accedíamos y quienes veían estos. Y por elitistas, aunque tiene como esta idea de hablar de una cuestión de capacidad económica, pues también hemos visto que trasladado a los contextos regionales, ese elitismo, y sobre todo en una zona de frontera como la que estamos, también va a tener su convergencia de lo originario, ¿no? Aquellas personas que son nativas en el sentido que tienen muchos años aquí, no siempre los grupos originarios, frente a lo otro que serían las migraciones y las movilidades, y quienes no pertenecen de manera natural a los espacios. Ya en el siglo XX encontraríamos una serie de cuestionamientos sobre esto que estamos observando en los museos, y se plantean estas dos grandes áreas que configuran cómo se expone en los espacios, que serían la museología, es decir, el discurso que nosotros emitimos, y la museografía, aquella área de cómo se acomodan las piezas, ¿no? Para que todo coincida con lo que se quiere transmitir a los museos. En los museos nada está, o en las salas de exhibición, nada está expuesto al azar, ¿no? Hay algo detrás que nos va indicando incluso cómo debemos de recorrer las salas,
y también pensar que hemos aprendido cómo mirar incluso los objetos, ¿no? Y pensaríamos, un objeto que está en alto es un objeto que es más importante que un objeto que está a pie, de piso. Entonces, todo eso son decisiones que se toman dentro de los museos y que van a tener estos cuestionamientos, y ya en el siglo XX pues vamos a mirar hacia esa museología crítica que va a cuestionar todo aquello que les decía de la modernidad, de la élite, de lo colonial, de lo europeo al centro del pensamiento. Y entrado el siglo XXI, pues vamos a partir de unos supuestos de los estudios críticos, como de los feminismos, de la decolonialidad, y se va a cuestionar esta idea que los museos son espacios neutrales, ¿no? Que los museos simplemente se abren, que la gente acude, porque les decía que todo tiene una intención, y esta intención pues es mostrar a unos seres que serían superiores frente a otros que serían estos naturales en el sentido de lo étnico, y eso es lo que vamos a estar preguntando. Entonces aquí nos vamos enfrentar como a una serie de otras disputas sobre la historia universal, esta gran historia donde todas y todos tendríamos que ser parte, y encontrada con las historias regionales o las historias locales, ¿no? Procesos, incluso la propia historia de México, que no corresponden a lo que nosotros vivimos dentro de la región, y que vamos a ir preguntándonos, ¿no? Cómo esta llamada historia de bronce, por ejemplo, un proceso de colonia, de independencia, en el caso de la Baja California, no se vive de la misma manera. Entonces, repito, lo que está ahí en el centro y lo que vamos a discutir es ese museo heredado de la colonia. Y vamos a irnos cuestionando quiénes son esos diversos habitantes y quiénes están al frente de las exposiciones, y por qué se hace de esa manera, pensando que estas narrativas de las grandes narraciones o de los grandes héroes o de los grandes procesos donde pareciera que a los territorios no les quedaba ninguna otra alternativa sino ser colonizados, y que era lo mejor que les pudo haber ocurrido, porque se instaura ahí una idea de progreso, una idea de que tenemos que ir hacia adelante y que tenemos que hacerlo con características muy específicas, y esas características van a llevar a alejarnos de aquello que tiene, por ejemplo, contenido étnico, indígena, o ya no se diga de los grupos empobrecidos, de las vulnerabilidades, de ciertas características de mujeres. Y sin embargo, en los propios museos regionales, les decía, como el que teníamos del gobierno del estado y posteriormente que pasa a ser de la universidad, vamos a ver que se van a poner de frente estas características de las diferencias, ¿no? En qué nos diferenciamos como grupos locales o como grupos regionales frente a los discursos generales. Esto no quiere decir que una vez que se escriba la historia en los museos o dentro de las exposiciones va a quedar así, porque decía hace un momento, la sociedad cambia, y cambia no solamente nuestras formas de organizarnos, de aprender, de relacionarnos, sino cambia también la manera en cómo nos vemos y cómo vemos a las demás personas, ¿no? Si nosotros hacemos un ejercicio así muy rápido de los museos que hemos visitado, vamos a ver que hay como una ruta que seguir, ¿no? Entonces regularmente te dicen empieza por aquí, empieza del otro lado. Estos son regularmente progresivos, no son cronológicos. Lo primero regularmente, y pasa en nuestro museo, pues va a tener, si no es que la prehistoria, las eras geológicas, arqueología, y luego vamos a ir viendo cómo estos grupos se hacen sedentarios, posteriormente cómo ya se establecen las ciudades, cómo se establecen también unas formas de vida, un tipo de organización política, religiosa, y luego vamos a ir avanzando, ¿no? Como si todo fuera evolucionando, y vamos a llegar a los últimos puntos, que es como el fin, el objetivo final,
pero esta idea progresista también se cuestiona porque no todos los grupos culturales, no todos los grupos humanos caminan al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso es muy evidente en nuestro caso, que somos un país que pasó por la colonización española, donde al enfrentarse, al ponerse unos frente a nosotros, se dieron cuenta que los europeos pues tenían otro tipo, no solamente de organización, sino otro tipo de construcciones, otro tipo de vestimenta, otro pensamiento. Y todo esto que no correspondía a ese pensamiento europeo, pues se dijo como que es atrasado, pero en algún momento esta sociedad, estamos hablando de la mesoamericana, que es la primera con la que tienen un contacto en el caso de México, esta sociedad va en algún momento a evolucionar y va a ser como somos nosotros, eso pensaron los europeos, y entonces mientras eso ocurre hay que exhibirlos, porque esto se va a acabar, los grupos indígenas se van a acabar, si no es que se van a exterminar, y los vamos a poner primero en esta primera parte del recorrido, pues para hablar de un pasado. Y algo que ha sido muy importante para nosotras y nosotros en el museo, pues es hablar de que estos grupos étnicos, si bien no se mantienen como a la llegada de la colonización y el sistema de evangelización, son grupos que permanecen entre nosotras y nosotros con dinámicas distintas y que no se han extinguido, sino que tienen otras prácticas, y es importante como en nuestros intereses pues dinamizarles y hacerlos parte además de lo que realizamos. Y también hay que pensar que en las diferencias se exaltan ciertas cuestiones que no son común, por ejemplo, la comida, la ropa, el idioma, esas cosas que tenemos comunes pero que nos hacen diferente, son por lo regular objeto de exhibición. Y eso lo vamos a encontrar como en todos los aspectos, incluso en música actuales. Creo que recientemente estaban como en 3 exhibiciones, una la tuvimos en el museo, en el IC Museo, de cómo ahora se hace música y cómo esa música se distribuye con toda la era digital. Entonces se busca también generalmente pues que no se enlaza para poder hacer esa comprensión. Lo que también es insistente ahora es que no parta solamente de esta mirada otra, es decir, de nosotros que estamos dentro o manejando los museos, sino que se incorpore a las sociedades que se exhiben. Y también, no sé si ocurre acá, pero por lo menos en Baja California hay un auge de museos comunitarios, un auge dentro del contenido de lo que puede ser Baja California, pero cada vez hay más incentivos y la gente participa más para hacer su propio museo. Entonces, que las historias sobre los otros se cuenten desde su propia historia y de lo que quieren mostrar sobre ellos y ellas, también tratando ahí de ir en la discusión de lo que está jerarquizado y esta jerarquía racial que he referido antes. Entonces, para retomar, estos museos locales se vuelven una versión más pequeña de los museos nacionales, pero se sigue mostrando esos otros, ¿no? Eso es tan obvio como decir que en los museos no estamos exhibidas la gente que trabajamos en los museos, están exhibidos quienes están fuera del museo. Y aquí la crítica es ir hacia la herencia de lo colonial y narrar las historias en diálogo con lo nacional, ¿no? Esto es lo que les decía, la idea de la evolución, de la diferenciación entre hombre y naturaleza, se vuelven centro, las personas se vuelven el centro de las historias, como si el mundo natural no tuviera su propia historia y el medio ambiente no tuviera su propia historia. Nos sobreponemos como humanidad sobre todos aquellos contenidos. Y hay una exaltación, esto lo vemos en varios museos regionales, que hay una exaltación de ciertos rasgos físicos, tratando también de definir las diferencias. Como les decía, quienes no somos exhibidos en el museo son los más distintos, entonces eso se va a acentuar todavía más, ¿no? ¿Qué lo diferencia?
vengo como de un recorrido de varios museos que estuvimos trabajando en la Ciudad de México, y una crítica que hacían algunos de los museos de Baja California es que cuando se habla del contenido étnico, los rasgos físicos tienen como cierto aspecto de agresión, ¿no? Y eso es porque también una crítica muy fuerte es que hay museos que exhiben cuerpos humanos. Entonces, cuando tú vas a hacer una figura humana y vas a exaltar cómo es diferente, esos rasgos están exagerados. Y ahorita me voy a centrar específicamente en las discusiones que hay sobre las exhibiciones de los cuerpos, o de lo que nosotros decimos son personas, ¿no? Porque no están separados en ese sentido. Aquí otra constante dentro de los museos regionales es que, como les comentaba, las personas, el hombre domina la naturaleza, ese medio también se va a presentar con hostilidad, sobre todo en estos lugares que son desérticos. Ahí va a estar mucho más exaltado, que es un medio donde no hay una adaptación fácil de los seres humanos. Entonces, pues este mundo natural se va a presentar todavía un poco más exagerado. También se va a hablar de las distintas migraciones, grupos en específico, el trabajo por la tierra y el constante esfuerzo por sobresalir, los cuerpos, como les decía, y la distinción de temperamento, que era este ejemplo que les ponía de cuando los cuerpos son exhibidos hay más rasgos exagerados. También vamos a ver diferenciaciones sobre los distintos grupos que se congregan en un lugar. Y les voy a poner el ejemplo de nuestro museo, que tenemos grupos nativos, grupos migrantes, y los grupos migrantes como que caracterizan más el espacio, ¿no? Entonces tenemos migración de jornaleros, jornaleras, pero un espacio también dedicado a la migración china, por ejemplo. Y repito, todos aquellos y aquellas que no estamos organizando el museo. Por eso hemos tenido un trabajo ya de algunos años de reunirnos con estas comunidades y ver cómo se piensan y cómo consideran que las piezas que estamos exhibiendo les representan o no. Y es un trabajo difícil, y es un trabajo que también ha llevado en algunas discrepancias sobre ello, porque bien es cierto, no podemos recoger todas las experiencias de los grupos, pero sí podemos ponerlos a discutir y saber cómo se autoperciben en este lugar. Hablábamos de las élites y estas imágenes que se construyen sobre el otro, que ha sido también importante. Se legitima con esto una pertenencia territorial, porque si nosotros estamos hablando de grupos migrantes que ya se encuentran en un museo regional, pues les estamos dando lugar en este territorio. Una cuestión de los museos es cómo se construye en una época determinada donde hay migraciones muy marcadas, por ejemplo en los 70s, migración campo-ciudad, o principios del siglo XX con la migración asiática. Va a haber muchos grupos que van a quedar fuera de las rutas migratorias exhibidas en el museo o pertenecientes al museo, porque ya no vamos a estar hablando solamente como de exhibición, sino de representación en estos espacios. Y estamos discutiendo también estas cuestiones sobre la moralidad o lo moralmente correcto, no en un sentido como solo de conducta, sino también de modos de vida, ¿no? Quienes trabajan por la tierra, quienes trabajan en los espacios de las fábricas, entonces también se vuelven, y repito, en lugares sobre todo que son de migración, pues una constante ver muestras de lo que tiene que ver con el trabajo. Ver muestras en el jornal, ver muestras en la pizca, ver muestras en la recolección de los frutos, porque así también fuimos un poco como esta historia de la colonización. Y también pues vamos a hablar de diferencias culturales frente a la homogeneidad.
y vamos a tener distinciones dicotómicas, o es negro o es blanco, prácticamente no hay grises cuando se construyeron los museos, es lo indígena o lo mestizo o lo extranjero, lo humano y lo no humano, ¿no? Cuando estamos pensando que somos en conjunto, pero hay diferencias, solo que la heterogeneidad o lo multicultural va a tener estas críticas de las exaltaciones. Aquí voy a recapitular para decir cuál es la consecuencia, pensemos, de estas muestras que se exhiben, ¿no? El peligro de un solo relato, una idea de que todas y todos entramos en una misma historia cuando no es así. Hay una selección de las historias que se cuentan y a quienes se dejan fuera y por qué no se van acentuando estos márgenes. Hay una disputa también sobre lo nacional o sobre estos verdaderos ciudadanos considerados como chauvinistas, es decir, todo aquello que debería ser y que todo lo que no es como se estableció y está al margen de nuevo no entra o está equivocado. Y tiene pues que en un momento agarrar otra vez el rumbo y hacerse parte de él. El peligro de un solo relato, esta gran historia de esta narrativa universal, pues sería que niega la pluralidad y distingue a los distintos grupos humanos que hacen parte de lo social. Por eso decíamos el museo como un espejo de lo social, porque también ahí nosotros vamos a ver, lo podemos ver en la política, lo podemos ver entre los grupos que se organizan, todas estas cuestiones que van a estarse enfrentando. Pero decíamos que hay pues propuestas y hay debates, y cuando empezaba les comentaba que son muchos ya los museos que lo están haciendo, e incluso aquí en Baja California pues estamos en diálogo con museos como el de Secud, por ejemplo, y con otras instituciones que también están queriendo proyectar un museo o construir un museo, y habría que ver qué hay dentro de estos museos o qué se tiene pensado. Para ser como más claro, más objetiva sobre cuáles son o cuáles podrían ser estas discusiones dentro de los museos y no discutir sobre la museología crítica o sobre la museografía, yo quiero poner el ejemplo, les decía, de los cuerpos, porque los cuerpos parece como un poco extraño, pero los cuerpos es los que más se ha exhibido en los museos, y cuando hablo de cuerpos o personas me refiero a animales también, ¿no?, que están ahí exhibidos, y traigo este ejemplo que está en la Catedral de Lima, en Perú, que al ser un lugar donde se enterraba a mucha gente, estos huesos han sido exhumados y exhibidos como parte de las colecciones. Entonces aquí las preguntas es, ¿quién tiene derecho y por qué de exhibir un cuerpo que pertenece a una persona y que además seguramente tiene una familia, y estos quedan expuestos como símbolos del aprendizaje en los museos, del aprendizaje de prácticas funerarias? Hay muchísimos museos que tienen exhibidas prácticas funerarias. Y ahorita les voy a dar el ejemplo de lo que ha sucedido en el IC Museo, porque hemos tenido exposiciones como la siguiente, como Bodyworks, ¿no?, que fue además un éxito rotundo porque se trata de una exhibición internacional que tiene un proceso específico para la conservación de estos cuerpos, y nosotros les nombramos cuerpos, para poder aprender, para poder saber cuáles son las consecuencias, en este caso del tabaquismo, de algunas otras enfermedades. Entonces, aquí digamos, con quienes se colaboró para traer la exposición tienen un permiso, por supuesto, para estas exhibiciones, ¿no? Tú donas, incluso tú en vida puedes donar tu cuerpo para la exhibición y para el conocimiento. Pero esto es uno de los muchos otros aspectos que se han criticado,
Y no sé si ustedes conocen el caso de lo sucedido en Ensenada, en Baja California, donde en excavaciones se descubrieron osamentas que correspondían a los grupos étnicos específicamente de Ensenada. Entonces, como estamos hablando de una cuestión de una institución a cargo de estas excavaciones, lo que hace la institución es recoger las osamentas y resguardarlas como piezas. Entonces, la comunidad, quien defiende el que se le regresen estos restos funerarios, pues lo que alegan es que pertenecen de sí o sí a algunos de sus ancestros, por el tiempo que han estado en Baja California, ¿no? Estamos hablando de 12,000 años de estos grupos que han estado en territorio, entonces no puede ser de nadie más que por los espacios donde se encuentran, de nosotras y nosotros, y no estamos reclamando una pieza arqueológica, estamos reclamando que se retorne un familiar. Y la pregunta es, ¿por qué sus familiares no están exhibidos en los museos o por qué no van a los panteones actuales a sacar las osamentas como piezas arqueológicas? Entonces son estas discusiones las que se suscitan. Hubo una movilización grande de los grupos frente a prácticas como las que estoy comentando, porque anteriormente no había duda de que esto podían realizar las instituciones. Sin embargo, también como les comentaba, hay cada vez una búsqueda más incesante de las representaciones desde los propios grupos, de no ser representados por aquellos otros que muchos años los exhibieron, sino tener la autorrepresentación o ponerse en diálogo con esto. Y definitivamente algo que ha sido una crítica constante es la exhibición tanto de ritos que se consideran privados, que por eso la gente no está ahí, sino quienes pertenecen a los diferentes grupos étnicos, como de estos cuerpos, aunque sea en simulación, porque hay muchos museos que también exhiben fotografías de gente que toman del internet, por ejemplo, pero que cuando tú los conoces los puedes identificar, entonces saben perfectamente que no hubo ahí un consentimiento para que el rostro sea exhibido. Tenemos este otro caso que no es en España, en el pueblo de Bañolas, donde se exhuma un cadáver en África. Y este cadáver, como ocurría también en muchos otros lugares, se le practica, pues se pone en práctica la taxidermia y se desprende la piel. Esta piel se coloca sobre un maniquí y es vendido para exhibición. Y esta persona, conocido como el negro de Bañolas, que después se sabe, porque el cuerpo es retornado, que se trataba de un líder de una tribu sudafricana que además tenía un nombre que pues correspondía con toda su historia. Fue exhibido durante muchos años en un museo y fue el atractivo principal. Y el atractivo principal era que era una persona de piel negra y que eso merecía estar en un museo y que las otras personas además tenían que verlo, ¿no? Era como una gran escala de esto que les decía de los gabinetes de las maravillas, porque sucedió en muchos lugares donde pues se le despersonalizaba prácticamente para poderles inventar una historia. Y este documental que se llama El Negro Tenom, donde va narrando toda la cuestión de cómo finalmente la persona es repatriada hasta Sudáfrica y pues es acogido por la comunidad y le dan el entierro que debió haber permanecido durante tanto tiempo. Y como tenemos también personas que han sido contrabandeadas, tenemos también que por las propias historias y los procesos de colonización y de conquista, piezas que salen de los países, ¿no? Yo creo que el caso de México con el penacho de Moctezuma es muy conocido, que ahora ya no hay ni siquiera a decir de los expertos, de las expertas,
oportunidad de regresarlo a México por las condiciones tan frágiles en las que se encuentra. Y como eso, pues las historias son largas y son constantes, pero ha habido también movimientos de repatriación de piezas para ser regresadas a los espacios que les corresponde, porque muchos de esos pues van a tener que ver con las historias territoriales frente a las historias de bronce. En nuestro museo lo que hemos encontrado, les decía que como hemos estado trabajando con los grupos que estamos representando en el museo, teníamos un entierro, una simulación de entierro. Las osamentas pues son reproducciones y todavía estamos trabajando en ello, representaciones de ritos funerarios de los grupos yumanos, Cucapá específicamente. Y cuando las personas de los distintos grupos tuvimos una visita con Cucapás de El Mayor, de Pozas y de Somerton, en Arizona. Y una de las observaciones y de las críticas más fuertes que recibimos fue la exhibición de los ritos. Y algo de los que nos comentaban es que la cónsul nos decía: yo acabo de estar la semana pasada haciendo un rito, y eso lo estuvimos la gente de la comunidad. Y si eso ocurre, como les decía, es porque no queremos ser observados por las demás personas, pero ustedes nos tienen exhibidos pues como una pieza de colección. Y eso es lo que hemos empezado a desandar en nuestro museo en el que estamos trabajando. Y de tener el rito funerario, pues pasamos esto es más sencillo, ¿no? Pasamos a una muestra de excavación de sitio, donde lo que tenemos ahí pues son piezas arqueológicas. No les digo que el camino ni ha sido sencillo, porque por las críticas, aunque uno se ponga para ser criticado, pues también despierta ciertas sensibilidades, digamos, porque es un trabajo muy arduo el que hemos iniciado, y así lo exponemos también, porque no se trata solamente de un trabajo de cambiar piezas como esto, que resulta como algo que se puede hacer muy rápido, sino de cambiar todo el discurso del museo, seguir con estas mesas, ir hacia los diálogos de quienes están haciendo los museos comunitarios, porque hay en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, en Tecate también tienen museos comunitarios, podernos incorporar en la medida que también se nos solicita a esos museos, pero sobre todo pensar que nosotros podemos cambiar una pieza. Estamos como yendo también si ustedes veían las fotos del museo, hay muchas personas exhibidas ahí. ¿De qué manera podemos seguir contando una historia? ¿De qué manera podemos seguir situándonos en la discusión de lo sociocultural desde la museografía? Porque al ser un instituto de investigación, pues nosotros investigamos, escribimos, tenemos una revista, damos conferencias, etcétera, etcétera, pero cómo llevar esa crítica que hemos planteado desde nuestro quehacer académico en este museo en específico, y permitir así también entrar a las grandes discusiones de lo museal. La museología crítica entonces no solamente cuestiona la exhibición, sino cuestiona los propios museos como espacios cerrados, espacios elitistas, de exclusión de quienes pueden estar ahí. No basta, decimos, solamente incluir. He ido a algunos museos donde, como se está trabajando el tema de género, pues entonces ya ponen a una mujer, sino se trata de discutir sobre estos diferentes temas, ¿no? Y abrir las narrativas y saber quién hace esas narrativas, de construir memorias compartidas, de conocimientos diversos, dándonos el lugar que tenemos todas y todos en estas diversidades o en estas pluralidades, y trazar también nuevas rutas para que los museos sean lugares para las poblaciones diversas. Entonces, es en lo que nos encontramos, dispuestos a los diálogos y a hacer los cambios que se precisen para encaminarnos pues, con más firmeza hacia esas discusiones y hacia esas relaciones con otros espacios
museales. Esto sería todo de mi parte y pues si quieren hablar un poquito. Yo les traje aquí algunos documentos, no, folletos que tenemos sobre nuestro museo, si nos quieren visitar, porque les decimos que tenemos varias áreas, también de las exposiciones temporales que tenemos. Ahora me doy cuenta que no estamos tan lejos, entonces bienvenidas, bienvenidos cuando quieran visitarnos. Gracias. Bueno, entonces aquí abrimos el espacio para preguntas, comentarios. No sé si alguien quiera abrir aquí el espacio. Doctor. Muy bien, pues felicidades por la exposición. De hecho, yo no había visto esta crítica, ¿no?, al museo. Me parece muy interesante. Tienes razón, hay que repensar lo que se está haciendo, cómo se está mostrando. Mi pregunta vendría, lo que, en efecto, lo que exhiben los museos siempre es la diferencia, ¿no?, lo extraño, y es lo que llama la atención. Al dejar de hacer eso, ¿sí?, al dejar de mostrar esos cuerpos extraños, esos objetos que pertenecen a otras culturas, no puede suceder que deje de llamar la atención si de por sí ya casi nadie visita los museos. Entonces, que ya no haya público para eso, no pudiera caer en eso. O cómo hacer para sostener el interés. Si gusta contestar esta, o a lo mejor alguien que tenga otra pregunta. Bueno, ok. Sí, gracias. Regularmente en los museos estas exposiciones permanentes, que es como los de la historia, pues se acompañan de otras exposiciones, ¿no?, que son las temporales. Eso permite también a los espacios pues estar como dinámicos, cambiantes, atender cuestiones como muy particulares, lo que a su vez nosotros tratamos como de relacionarlos con las salas temporales. Creo que aquí hay otro aspecto que no mencioné y que es muy importante, que es todo este manejo de la tecnología, que un poco viene, digamos, no a sustituir, pero sí a poder reforzar este atractivo de los museos. Platicábamos recientemente porque tenemos un centro de documentación y se habían reunido las personas encargadas de las bibliotecas. Que las bibliotecas lo que había también era un alejamiento del espacio, ¿no?, y que habría que dinamizarlo de alguna forma que fuera atractivo primero ir al lugar y después, un poco como estamos pues ahora haciéndonos estos modos de vida, poder decir, bueno, tú acudes a tu biblioteca, entonces aquí hay este libro, y tenemos esta colección, y tenemos fotografías, estamos ahí tratando de armar otros archivos para poder también como entrar a las discusiones. Entonces, también ir hacia estas tecnologías es muy importante porque es la manera en que estamos conociendo ahora, o por lo menos la forma en que estamos comunicando, ¿no? La idea sí es seguir haciendo este compartir o este diálogo con lo diverso, pero con una diversidad que no exotice al otro. Entonces, ese es un reto muy importante precisamente para mantener a un público interesado en lo que estamos mostrando, y por eso también decimos que los museos deberían de nacer. Hay algunos museos que no necesitan a veces ni siquiera grandes promociones, no sé, el Museo de Antropología, en nuestro caso, en la Ciudad de México, es un museo que va a recibir visitas de sí o sí, pero también es un museo que tiene muchas reproducciones de este tipo de las que hemos hablado. Entonces, como los museos toman este compromiso de correr un riesgo, de cambiar, pero también tener el compromiso sobre las sociedades en las que estamos. Entonces, por eso el reto es grande,
y decía, no se trata solamente como de sacar piezas, se trata de construir un discurso en conjunto que permita seguir siendo este conocimiento común el objetivo al centro. Entonces, pues por eso hay que ir hacia las nuevas museografías, museologías, que se está diciendo. Algo muy importante también son las personas que trabajan como mediadores, mediadoras en los museos, de que se acompaña, de que se activa, le llamamos la activación de las exposiciones, a una serie de pláticas, a una serie de distintas dinámicas que ocurren dentro de los museos. No sé, pienso en los museos de noche que ahora se llevan a cabo en muchas de ciudades, que hay que estar dentro. No es así como que solo vamos a abrir el museo de noche, ¿no? Sino que implica estar dentro de una red de museos que cada cierto tiempo hace la noche de museos. Entonces, lo que hay creo que es mucho trabajo todavía por hacer y también muchas otras relaciones que establecer como para voltear a ver a otros museos y qué están haciendo. Gracias. Okay, sí. Pues buenas tardes, mi nombre es Edith Yadira Reyes. Muchas felicidades, me encantó la charla. Un compañero y a mí hace como 3 años nos tocó aproximadamente asistir a un como congreso o reunión de museos comunitarios allá en el centro de investigaciones, y dentro de ellos aprendíamos mucho sobre cómo colocar las piezas, del porqué, y entre ellos viene mi pregunta sobre el que me ganó aquí el licenciado, que no se pierde identidad cuando ya no se exhibe determinadas etnias o determinados personajes, en este caso pues estas personas. Gracias. Sí, la idea no es dejar de tenerlos en el museo, sino de tener una representación, digamos, más democratizada. No decir nosotros específicamente quiénes son, y esto que les comentaba ya desaparecieron porque nosotros tenemos frecuentemente de visita en el museo. Afortunadamente, junto con otras colegas de otras unidades académicas de la Facultad de Idiomas, por ejemplo, que trabajan cuestiones de los lenguajes, que hacen ciertos otros productos, digamos, libros, diccionarios. Tenemos varias loterías, por ejemplo, de Paipai, de Cucapá, de Cumiay. Entonces la idea es no quitarlas del museo, sino darles un trato y una referencia distinta a la que tienen. Esa es la idea. Y nosotros tenemos, aquí pueden ver ustedes, no sé cuáles son de nosotros, esta es parte de nuestros dioramas, y hay ahí varias cosas que no coinciden con las personas, ¿no? Entonces, si yo las veo a un lado de mí y no tienen esta coincidencia, tienen una relación con el mundo natural distinta a la que tenemos, tienen una forma de pensamiento distinta a la que tenemos, pero eso, ¿cómo podemos también presentarlo sin que se vea de esta forma? Esa es como la idea. Y en caso de querer una autorrepresentación en específico, pues entonces ir hacia los museos comunitarios, ¿no? Que luego pues resulta también un poco, digamos, no problemático, pero sí todo museo necesita de un recurso económico, y algunas veces solo el recurso de ingreso de entrada no es suficiente para mantener un museo como incluso un museo comunitario, que a veces ha tocado llegar a algunos y están cerrados porque la gente atiende a una familia o una persona en específico y no está en ese momento, o está haciendo pues sus actividades económicas o sociales comunes.
pero sí la cuestión no es sacarlos del museo, sino la cuestión es una representación que sea no exotizada sobre las distintas poblaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien tu micrófono? Felicidades por la presentación. Yo pienso que cada museo tiene sus necesidades específicas dependiendo de la temática del museo. Como hablaste del Museo de Antropología, hasta los que no les interesa la antropología van y lo visitan porque es un punto obligado de visita. Que va a Francia, va a Louvre, que no sepa nada de arte, no sepa ni siquiera qué es lo que va a ver. Va porque es obligatorio. Los museos, la mayoría de este museo yo conozco, tengo la suerte de conocerlo, está muy precioso, está muy bien diseñado y está bien porque es un museo universitario, pertenece a la universidad y lleva es un paseo por un conocimiento que es muy necesario. Hay otros museos, sin embargo, que no tienen esa intención de educar, sino más bien de mostrar otras culturas, los museos de antigüedad muestran antigüedades, se explica la función que tenían, los museos del aire, pues es los aviones, ¿no? Entonces, yo pienso que los museos en este momento tienen un gran problema y es la falta de interés. Es verdad que con programas interactivos y con el uso de tecnología pudiera despertarse el interés por visitar un museo, pero hay museos que no pueden darse ese lujo, y que la manera de interesar al público, por ejemplo, nosotros tenemos un museo de la Comisión de Asuntos Históricos, tenemos un museo histórico, un edificio histórico aquí en el Valle de San Luis, que pues la verdad no podemos hacer gran cosa, porque para empezar pues es un museo que pertenece a una asociación civil, entonces, que es manejado por una asociación civil. Entonces, yo pienso que ahí las herramientas deben ser diferentes. Nosotros lo que hacemos regularmente es hacer diferentes eventos para que la gente vaya a los eventos y conozca el museo. Eso es lo que hacemos. Que hemos hecho de todo, presentado obras de teatro, hemos hecho festivales artísticos, festivales culturales, ferias de libros, de todo lo hemos hecho. Y eso nos ha servido a nosotros, nos ha ayudado porque hay mucha gente que va a ver lo que les vamos a presentar en ese festival o en ese, lo que les vamos a ofrecer y conocen el museo. Muchas de las personas que van al evento específico, yo no sabía que había un museo, tenemos bastante tiempo. Pero yo pienso que las necesidades de cada museo son completamente diferentes. Me gusta el concepto que tiene el museo de la universidad. Me encanta y me gustó que la temática sea didáctica, que se muestre, que se enseñe desde el recorrido, vayas empapándote de la historia de la región. Y un poco, no solamente del Valle de Mexicali, sino de la región en general. Pero pues no todos los museos tienen ni los mismos recursos, ni las mismas, ¿cómo se puede decir? Ni los mismos medios, ni tampoco se pueden dar el lujo de poder estar cambiando su inventario, porque para empezar no hay mucho. Entonces lo que hay es lo que hay, ¿no? Más allá que tuviéramos la suerte de estar quitando unas cosas y poniendo otras, ¿no? Pero sí nosotros, en este museo en particular, pues lo que hacemos es simplemente de vez en cuando organizar eventos para que la gente nos conozca. Sí, muchas gracias por compartir. Eso precisamente de las activaciones, les llamamos, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿No?
traer gente al museo, porque yo les digo, no, todo museo requiere un gasto, ciertamente, un objetivo para el que está planteado. En nuestro caso, es un museo universitario, es el conocimiento sociocultural, ¿no? Somos un centro de investigaciones culturales con unas posturas muy específicas. En ese sentido necesitamos este diálogo y esta congruencia, ¿cierto? Como usted lo comentaba. Pero las activaciones también en esta cuestión de que no contamos con todo el recurso, no tenemos tecnología tampoco, eso lo digo porque es algo que se está realizando. También hacemos actividades dentro del museo. Si vamos a jugar lotería Pai Pai, bueno, pues que sea dentro del museo. Si se va a presentar un libro, que a veces los libros son como muy, el público es muy específico, hagámoslo dentro del museo. Vamos a hablar de tal tema, obras de teatro hemos presentado dentro del museo también, porque sí es una forma de interactuar con lo que está en el lugar. Y algunas veces me parece, y a lo mejor hablo un poco como de desconocimiento, que lo que sí hace falta pues es relacionarnos entre los museos que estamos en una misma región, ¿no? O en una misma zona, porque nosotros veníamos de otro museo universitario la semana pasada, y lo que nos damos cuenta y que también estamos trabajando en ello es que mucha gente sabe del museo, pero la comunidad universitaria no conoce el museo. Entonces estamos también llevando pues, a la práctica con las diferentes exposiciones. Tuvimos una exposición sobre un proyecto de vivienda social, que ahorita esa exposición está en la Ciudad de México. Nos hagamos una plática con las personas, con los estudiantes de arquitectura. Y ahora también queremos sacar el museo del área, ¿no? Ir a la universidad. Hemos empezado ya en un evento que tuvimos hace 3 semanas, si no me equivoco, que es el Día del Orgullo Cimarrón. Entonces nuestra colección, que tenemos una colección de piezas, la sacamos para que conozcan qué es lo que tenemos. Son las mismas piezas que pues la consideración es que tienen eso que ustedes comentaban, es un atractivo, lleva el conocimiento, pero la acompañamos de un texto que hable específicamente de que los grupos están, de que tienen esas características, y de esa forma también como que estamos caminando hacia allá, sacar el museo del espacio, del edificio, para también, ¿no? que nos conozcan. Pues son retos muy importantes, como les decía. No somos los únicos espacios que estamos quedando un poco poco visitados, sino que hay otras áreas. En el centro de documentación pues hemos iniciado, vamos allá una mañana de café para que la gente venga, tratarlo de ampliar para que haya presentaciones ahí también. Entonces estos espacios que no queden olvidados. Digo, nada más voy a agradecer, doctora Lorenia, por esta plática tan interesante, y más que nada nosotros aquí que tenemos el Museo Regional y pues los compañeros que tienen su museo, y que realmente pues sí es complicado llevar a cabo un museo, porque como dice, pues las personas pues se incomodan por lo que se expone, o pues te critican por el hecho de lo que está ahí y por qué lo acomodaron así y por qué dijeron esto. Pero hay un trabajo muy grande, un recurso que no alcanza, independientemente nosotros pues somos del ayuntamiento y dicen pues es el ayuntamiento, tiene el recurso, pero en realidad pues es un detrás donde tiene que haber conservación de todo lo que está aquí. Cada pieza se tiene que manejar con cuidado, hay cuestiones de temperatura que tienen que estar en óptimas condiciones, más en este clima que tenemos o que nos cargamos tan alto, donde realmente pues sí es mucho el gasto que se lleva a cabo. Entonces pues yo te felicito porque realmente buscaron, a las imágenes que estaba mirando, pues buscaron realmente la creatividad y el enfoque de mostrar las cosas para contar una historia, pero a través de la creatividad, poniendo, por ejemplo, las muestras de como si fuera una réplica, ¿no? de lo que era un entierro,
yo no lo veo como tal, en lo particular, algo pues escandaloso en el tema de que tú quieras hacer el ritual para compartirlo a los demás. Sin embargo, sí hay un tema de respeto porque son muy celosas las etnias con su cultura. Entonces, yo he tratado de acercarme a lo que es la etnia Cucapá. Ha tenido buena respuesta, tenemos aquí en su exposición con artesanías y todo, pero sin embargo ellos sí son muy cerrados en compartir sus creencias o cómo es que llevan a cabo sus rituales, ¿no? ¿Cómo fue que tú pudiste pues hablar con ellos antes de exponer o investigar, o a través de qué persona pudiste llevar a cabo la exposición? Esa es mi duda, ¿no? También, pero muchas felicidades. Esta exposición, que es la exposición permanente, tiene años ya en el museo, ¿no? El museo es del 1900, de la década del 70, en el 90 se reelabora el museo desde los estudios culturales, pero en los estudios culturales también pues marcados por la época, ¿no? Nosotros sabemos que en los 90 el mundo cambió en el 89, con el fin de la Guerra Fría, en los 90 con la caída del bloque socialista. Entonces eran momentos como de mucha convulsión social, política, cultural, y eso quedó plasmado en el museo. Pero esos tiempos ya cambiaron y el museo un poco, no en la exhibición algunas veces, pues quedó sin estos otros diálogos, que es a lo que vamos. Cuando nosotros recibimos, les comentaba, por cuestiones tanto de la práctica de investigación en el instituto como de otras compañeras y compañeros, entablado diálogos y discusiones, invitaciones con los distintos grupos yumanos, ¿no? Cucapá, Paypay, Kumiay, Cochimí, no quiero que se me escape uno y seguramente sí se me escapa. Quiliguas, con Quiliguas no me recuerdo sí específicamente, porque tenemos colección de Quiliguas. La parte hacia Ensenada. Montañosa, cercana a Ensenada. Sí, pero no me recuerdo si específicamente nos han visitado gente que pertenezca a Quiliguas, porque tenemos una colección grande, tenemos la colección más grande de piezas que pertenece a los grupos dentro del museo. Entonces, cuando planteamos toda esta reestructuración de los guiones del museo, pues supimos que a uno de los grupos que tenían que visitarnos en esta discusión, pues iban a ser los grupos étnicos, y después también en otras mesas pues, estuvieron grupos migrantes, también indígenas, los representantes. Y ahí la invitación se hizo a partir de una colega, Edna Teresita Pascasio, que es investigadora, profesora investigadora de la Facultad de Idiomas de UABC Mexicali. Entonces ella ha trabajado durante mucho tiempo aquí en Pozas y hacen registro, ella viene a hacer trabajo de campo, creo que cada fin de semana está, entonces ella dijo, yo puedo como ayudarles a organizar este encuentro que tiene que ver solamente con el museo, porque hemos tenido foros de debate de las cuestiones indígenas. Recientemente tuvimos un diálogo sobre las distintas experiencias organizativas, de ahí fue gente que pertenecía, por ejemplo, a colectivas feministas, a gente que tienen centros culturales que son migrantes, y de acá estuvieron gente de Pozas, ¿no? Gente que están en los comités pro-palestinos, éramos una diversidad grande, pero siempre con esta idea del conocimiento común. Y en el caso del museo fue así, hicimos un recorrido con una de las mediadoras, quienes dan las explicaciones, quienes hacen los recorridos, una guía, sí, gracias. Y en cada uno de los espacios, porque tenemos dividido el museo, ahí se fueron haciendo las observaciones, ¿no? Entonces nosotras las registramos, las discutimos con
los compañeros y hemos tenido también una serie de talleres para poder también conocer qué se está haciendo en el museo, ¿no? Porque esto no viene solamente como una ocurrencia particular, sino de ir hacia otros espacios, invitar a compañeras, compañeros, los talleres que ya nos acompañaron en alguno de ellos, el cuidado de las piezas, ciertamente el personal, el propio edificio que requiere, ahora que acaba de terminarse el subsidio de la luz, de la electricidad en Mexicali, nosotros no podemos tener apagado el museo, ¿no? El museo permanentemente necesita, exacto, la temperatura, entonces sí, son muchas áreas para atender, pero repito, una de esas que nos es fundamental es el de las personas que están representadas ahí. Y de esa manera fue que organizamos, fuimos también en esta ocasión, tenemos una bodega de colecciones para que conocieran la colección, y tampoco es que entre los mismos grupos haya un consenso y una sola forma de ver, ¿no? Hace poco que IMACUM tuvo una exposición, me parece que todavía está en la Casa de la Cultura, sobre los pectorales, gracias, sí. Entonces hay quienes reivindican los pectorales como parte de estas identidades y hay quienes dicen que no. Entonces, como lo que decimos, pues es que todo es tan dinámico que en estas reidentificaciones el pectoral resulta no solamente un trabajo artesanal muy minucioso, sino un distintivo para los grupos, y no, ahí sí no podemos negar, ¿no? Sino hay quienes en esta gran diversidad de voces dicen, bueno, pero a mí me parece que la introducción del pectoral tiene estas características, pues también hay que escuchar, no podemos nada más escuchar con quienes estamos de acuerdo. Pero repito que ha sido a través de colaboraciones con otras compañeras y compañeros o que tienen más tiempo trabajando. Yo, por ejemplo, he estado en contacto con muchos grupos migrantes étnicos, pero migrantes, y ahí pues ya nos reunimos quienes sí tienen otros contactos y quienes acceden a venir con nosotros, pues estamos contentos. Gente también de pedagogía que han trabajado con PAIPAIS, que invitamos a las profesoras, hemos ido a hacer prácticas dentro de las clases, como a San José de la Zorra, por ejemplo. Entonces todo se trata ahí como de ir haciendo diálogos. La verdad que es una cuestión como de mucho trabajo en ese sentido, porque estoy segura que si abrimos una invitación así, vengan, pues a lo mejor no mucha gente llega. Entonces hay que insistir, hay que ir, hay que invitarles y pues de esa manera es como hemos estado haciendo. Gracias. Bueno, en vista de que ya no hay más participaciones, pues me gustaría agradecer con un fuerte aplauso aquí a la doctora Lorenia. Pues les agradecemos a todos su presencia, les recordamos que seguimos con las